Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Ahora sí. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 14 de marzo del año 2023. Sintoniza usted En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También usted nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga de manera gratuita en su teléfono celular, en su teléfono móvil, como dicen en España. Y si entra en www.exito107.com, ¿qué pasó? Aparte de escucharnos, nos puede ver. Así que muy buenos días a todos. Y recibo el saludo de Grecia Rosario en Buenos Aires. Y también nos saluda, a ver, es que no logro abrir aquí desde Georgia, pero no sé cómo entrarle. Un día soleado en Georgia, pero no sé quién es el que me recomienda el día soleado en Georgia. Desde Johns Creek, Georgia, pero no logro ver el Guillermo Lozada. Muchísimas gracias, Guillermo. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Muy buenos días, César Miguel, y muy buenos días a todos. Gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todo el equipo y a César y al público que nos escucha. Gracias. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Madrid, bastante soleado, bastante calor por aquí. Deseamos que el programa de hoy les guste muchísimo y muchísimas gracias por siempre estar sintonizándonos. Calor ya en Madrid, soleado ya en marzo, mire usted. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Daniel Patiño está en los controles. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, amigos. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 14 de marzo, es el día de Santa Matilde. Felicitaciones, pues, a todas las Matildes. Matilda. Entonces pondríamos a Harry Belafonte, pero bueno, a lo mejor la encuentras por ahí, Daniel. Y es el día de San Lázaro de Milán. Este no es el Lázaro por el cual todos hay tanto cubano llamado Lázaro. No, ese es otro Lázaro, no el Lázaro de Milán, pero hoy se celebra el día de San Lázaro de Milán. En todo caso, felicitaciones a todos los Lázaros, especialmente a los cubanos, que son la mayoría. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna continúa menguando en Sagitario y a las 18 minutos de la noche tendremos el cuarto menguante. El cuarto menguante es ya el cierre del ciclo lunar. Del cuarto menguante dice aquí tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Eso con la luna en Sagitario, que es la luna para buscar la verdad. Ojalá la encuentre. Cuarto menguante en Sagitario, Sol en Piscis. Cuando nos amanece este martes 14 de marzo del año 2023. Nuestra agenda para el día de hoy, el Papa Francisco ha cumplido 10 años en el papado, los cumplió en el día de ayer, y nos vamos a dedicar a eso, a evaluar los 10 años del papado de Francisco con el hashtag Francisco 10 años. Esto lo vamos a abordar con Sergio Mora, periodista vaticanista, está ahí en el Vaticano, en Roma, y conoce muy bien pues los vericuetos de
del Vaticano. Y vamos a llamar también al profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragüés. Aparte de esto, nos ocuparemos en Caracas de la situación petrolera con el economista Luis Oliveros, experto en petróleo. Buque sancionado por vínculos con terrorismo está cargando petróleo venezolano que se enviará a Cuba. En Washington conversaremos con Isaac Cohen, analista y consultor económico y financiero, a propósito de la crisis que ha desatado la debacle del Silicon Valley Bank. En Bogotá vamos a conversar con el internacionalista César Niño. Renovación del acuerdo de exportación de cereales de Ucrania. Naciones Unidas dice que la salida de cereales ucranianos es crucial para la seguridad alimentaria mundial. Y vamos a conversar en Lima con Mimi Zúcar. Ella es vocalista del grupo Mixtura que se presentarán en el Quebec Center en un tributo a la Fania All Stars, Mimi Zúcar y la orquesta Mixtura con Tony Zúcar. Bien, eso promete, va a estar muy, muy interesante. Esa será pues nuestra agenda para el día de hoy. Cuando repasamos las efemérides de este 14 de marzo, el 14 de marzo de 1492 en España, la reina Isabel la Católica ordena la conversión de los judíos españoles al cristianismo o de lo contrario serán expulsados. Y terminaron expulsados. Y por esa expulsión, unos cuantos siglos después, los descendientes de esos judíos expulsados han podido obtener, no recuperar necesariamente, la nacionalidad española. ¿No es así, Flor Alicia? Así es, así es. He allí un testigo de este proceso. El 14 de marzo, de 1519, Hernán Cortés desembarca en las costas del Golfo de México con 700 hombres. Y es cuando, en lo que después sería Veracruz, en la Veracruz. Y la historia dice que él quemó las naves para que nadie pudiera regresar. En realidad no las quemó, las hundió. Pero bueno, suena más épico eso de quemarlas. El 14 de marzo de 1918 se establece la nueva sede del gobierno soviético en el Kremlin. El 14 de marzo de 1939, en Checoslovaquia, 14 de marzo, ya se calienta el ambiente para la guerra mundial. Las tropas alemanas ocupan las provincias checas de Bohemia y Moravia. El 14 de marzo de 1941, el empresario venezolano Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, bisnieto del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza, inaugura la cervecería Polar. Y hasta el sol de hoy. El 14 de marzo de 1948, ya finalizada la Guerra Mundial, el Senado de los Estados Unidos aprueba el Plan Marshall, un plan de ayudas económicas para los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. El 14 de marzo de 1964, un jurado de Dallas declara a Jack Ruby culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, quien a su vez se cree fue el asesino de John Fitzgerald Kennedy. Lo condenan a la silla eléctrica. Pero allí viene la historia que hasta la fecha no ha sido dilucidada por completo. ¿Quién o quiénes mataron a Kennedy? El 14 de marzo de 1968 fue la última emisión de Batman en la televisión. El 14 de marzo de 1972 en Nueva York se estrenó The Godfather. El 14 de marzo de 1993 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York se denuncia a 6 jefes militares de El Salvador por el asesinato de los padres jesuitas. 14 de marzo del 2004, imagínese usted. Vladimir Putin es reelegido presidente. El 14 de marzo de 1879 nació nada menos que el gran Albert Einstein. Aquí dice físico alemán de origen judío.
El 14 de marzo de 1883 muere Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo y periodista de origen judío también. Y el 14 de marzo de 2018 murió Stephen Hawking, físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. 14 de marzo de 1804 nació el austríaco Johann Strauss. Y el 14 de marzo de 1870 nació nada menos que don Pedro Elías Gutiérrez. Y con el alma llanera allá al fondo vamos a recibir a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí y como siempre queremos dar los mejores consejos a la hora de tener un accidente, porque no sé si muchos saben, yo viví en Venezuela, soy originalmente de Cuba, pero viví en Venezuela y después cuando salió Chávez, mi familia decidió venir aquí cuando yo tenía 15 años de edad, cruzando fronteras y muchas veces nos costó entender el proceso legal de Estados Unidos, empezando con mi inmigración, pero cualquier tema legal. Y por eso es que yo decidí ser abogada para ayudar a personas como yo, inmigrantes que no saben qué hacer cuando tienen un accidente o cuando tengan este tema legal. Por eso es que nosotros y nuestras oficinas está dedicada 24/7 a ayudar a las víctimas de accidentes, a la hora que sea, en la mañana, en la noche, en el momento que usted tenga un accidente, nos puedes llamar y obtener el consejo legal, porque muchas veces uno se siente perdido y no sabe qué hacer, y nosotros estamos ahí para eso, para que usted no se sienta perdido. Esa revelación que acabas de hacer, Hani, es importantísima. Vienes de Venezuela y sabes exactamente esa especie de desamparo que tiene el que recién llega. Anote, por favor, este teléfono, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Llegó una persona, un turista, y tuvo un accidente. ¿Puede reclamar, puede tener derecho a alguna compensación, Hani? Puedes reclamar, por supuesto que sí, no importa sin tener documentos, sin tener papeles legales, ya seas un turista y estés aquí por 2, 3 meses o te quedes aquí permanentemente. Tu estatus legal no importa a la hora de ser víctima de accidente. Y esto es una ley que ampara a todos los inmigrantes, inclusive indocumentados, en todos los Estados Unidos. Usted no tiene por qué tener miedo. Quédese en la escena del accidente, haga su reporte de policía, llámenos desde la escena y nosotros nos vamos a encargar de todo. Hemos hecho muchos casos así, miles y miles de casos de personas sin documentos, sin licencia, sin seguro, que hemos obtenido una buena compensación monetaria para ellos. Muchísimas gracias, Hani. Anote usted el número, por favor. Póngalo allí en la memoria de su celular. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, de The Ward Law Group, abogada especializada en accidentes de automóviles. 9:14 de la mañana. Y ahí teníamos a Simón Díaz, que ha compuesto cualquier cantidad de bella música venezolana, cantando el tema de Pedro Elías Gutiérrez, que era parte de una zarzuela. El alma llanera es parte de una zarzuela originalmente. Y hoy es el cumpleaños de Pedro Elías Gutiérrez. Estaría cumpliendo, a ver, Dios mío, 190 y pico de años. No estaría cumpliéndolo, César. 9:15 de la mañana. A ver, se quedó por aquí esto. 9:15. Se quedó pegada la máquina. Dale duro ahí. Tanta tecnología, cada vez son más sofisticadas las computadoras. Así es. Y a la larga todo se resuelve con un golpe. Sí. El editorial con César Miguel Rondón. Francisco Jorge Mario Bergoglio. Recuerdo hace 10 años cuando luego del cónclave
aparece Jorge Mario Bergoglio. Y cuando oigo al periodista que anuncia, dije, bueno, aquí viene otro, regresamos luego de Juan Pablo II y de Benedicto XVI a los papas italianos. No, Bergoglio, como tantos, es argentino, pero con apellido italiano. Venía de un momento muy interesante, un momento inédito en tiempos modernos, que era la renuncia del Papa Benedicto XVI. Todavía permanece en el misterio por qué Benedicto XVI renunció. Recuerdo haber entrevistado en Caracas al cardenal Urosa Sabino cuando iba saliendo a Roma al nuevo cónclave tras la renuncia de Benedicto. Le pregunté, ¿será muy larga el cónclave? Y me dijo, no, esto va a ser muy breve. Cuando regresó y ya Bergoglio era papa, le pregunté al cardenal Urosa, cardenal, dígame la verdad, usted estaba dateado, porque en efecto el cónclave fue muy breve. El cardenal Urosa, con esa jovialidad que le caracterizaba, sonrió por la ocurrencia y dijo, no estaba dateado, pero es que era evidente que Bergoglio sería. ¿Por qué Bergoglio fue candidateado previamente, incluso cuando terminó electo Benedicto XVI? Era el primer papa, o es el primer papa de la América Latina, y es el primer papa de la Compañía de Jesús. Evidentemente, cuando ascendió al cardenalato en Buenos Aires, ya había sido liberado, de los compromisos con la Compañía de Jesús. Pero el sello, la formación permanecen allí. Han sido 10 años polémicos, 10 años difíciles. Para muchos es un papa de izquierda que pues contradice el papado de derecha, el largo papado de derecha que ejerció Juan Pablo II y que luego continuó brevemente Benedicto XVI. A manera de ejemplo, cuando Benedicto fue a Nicaragua y Ernesto Cardenal era ministro de Cultura, Ernesto Cardenal fue a arrodillársele como sacerdote que era y Juan Pablo II le recriminó con el dedo índice, usted tiene que poner en orden sus cosas con la iglesia. Cardenal quedó realmente descolocado y terminó excomulgado por Juan Pablo II. Francisco le devolvió a la iglesia y Ernesto Cardenal falleció ya como sacerdote, ejerciendo y oficiando plenamente. Esto lo cito a manera de ejemplo. Sus polémicas declaraciones con relación a la homosexualidad, al matrimonio homosexual y esa manera de ver, de tratar de manejar la institución, el Estado Vaticano, tan complejo en estos tiempos tan difíciles. Una vez se preguntó Stalin cuántas divisiones tiene el Papa, en clara alusión a un poderío que no era tal. Pero el Vaticano no tiene divisiones, pero sigue teniendo muchísimo poder. Se ha manejado bien, prudentemente, de manera oportuna ese poder en esta década de Francisco. La historia juzgará. 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso la información de Estados Unidos, de Venezuela, de Cuba, de América Latina y del mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El
presidente Joe Biden anunciará hoy, martes, nuevas acciones con las que espera endurecer el acceso a las armas de fuego en el país y lo hará en una de las comunidades afectadas recientemente por un tiroteo masivo. Biden visitará la ciudad de Monterey Park, en California, donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas en el mes de enero, para extender sus condolencias a la comunidad. Allí tiene previsto dar un discurso sobre el control de armas de fuego y explicará las medidas que quiere impulsar. Entre ellas está la de encargar al fiscal general Merrick Garland que ajuste la definición legal actual de las empresas que venden armas para que se ciñan en mayor medida a la ley que les obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador. A su vez, anunciará que el gobierno va a poner en marcha campañas de información sobre las denominadas leyes de alerta de peligro, Red Flag, que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos. Con respecto a los fabricantes, Biden pedirá a la Comisión Federal de Comercio elaborar un informe sobre cómo estas empresas promueven el uso de armas de fuego entre los menores de edad. Biden dio su paso más agresivo hasta el momento para contrarrestar la expansión militar de China en la región de Asia y el Pacífico, al presentar formalmente planes para desarrollar y desplegar submarinos de ataque de propulsión nuclear con Gran Bretaña y Australia. La asociación creará una administración nuclear entre los aliados, según funcionarios estadounidenses. Estados Unidos ha salvaguardado la estabilidad en el Indo-Pacífico durante décadas para el enorme beneficio de las naciones de toda la región. Eso dijo Biden y continuó: estamos demostrando nuevamente cómo las democracias pueden brindar nuestra propia seguridad y prosperidad, y no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Biden aprobó ayer un controvertido proyecto petrolero en Alaska, lo que exacerbó las tensiones con los progresistas que han criticado los recientes movimientos de la administración hacia la derecha, The Hill y The Anchorage Daily News. Junto con la aprobación del proyecto, Biden se moverá para proteger alrededor de 2.8 millones de acres en el Océano Ártico de la extracción de petróleo y gas, y el Departamento del Interior limitará la perforación en tierras federales en Alaska a través de una regla separada, según un comunicado anunciando la aprobación del decreto Willow. En un caso seguido muy de cerca que podría decidir el futuro de un medicamento abortivo ampliamente utilizado, un juez federal en Amarillo, Texas, retrasó la notificación pública de una próxima audiencia, citando preocupaciones sobre la seguridad pública y posibles manifestaciones. El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Matthew Kaczmarek, nominado por Donald Trump, dijo que planeaba retrasar la fecha de la audiencia hasta el día de hoy para tratar de minimizar las interrupciones y posibles protestas. La audiencia brindará un espacio para que el Departamento de Justicia, los fabricantes de la droga abortiva mifepristona y un grupo conservador que desafía la aprobación de la píldora presenten sus argumentos. Los datos de inflación de hoy pueden sumarse al dilema de política de la Fed. La agitación de SVB, el Silicon Valley Bank, puede provocar una desaceleración en el ciclo de aumento, pero los sólidos datos de IPC respaldarán una continuación. La falla del SVB empujó a los mercados a tambalearse sobre un alza este mes. Se pronosticó una pausa en mayo y un posible recorte en junio. Y el Miami Open. Algunos de los mejores tenistas del mundo vendrán a la ciudad en este mes para el Abierto de Miami 2023, que comienza el domingo y se extenderá hasta el 2 de abril. 9:27. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Maduro ordena retomar negociaciones entre Petrolera de Venezuela y Vietnam. Ordenó ayer retomar las operaciones de PDVSA y la vietnamita Petro-Vietnam, que datan de 2010, cuando ambas petroleras acordaron la creación de la empresa mixta Petromacareo
para la producción y mejoramiento de crudo en la rica faja del Orinoco. El gobierno de Maduro comenzó a cancelar el bono Guerra Económica en el día de ayer a través del sistema Patria. Así lo dieron a conocer los grupos de Telegram dedicados a informar respecto a estos pagos, como lo es Patria Digital. El monto a cancelar por esta bonificación, correspondiente al mes de marzo, es el mismo que en el pasado mes de febrero y varía según el tipo de trabajador. Personal activo de la administración pública, 720 bolívares, es decir, 29,86 dólares. Jubilados de la administración pública, 500 bolívares, 20 dólares con 73 centavos, y los pensionados, 360 bolívares, es decir, apenas 14 dólares con 93 centavos. Suben los envíos de petróleo a Cuba pocos días después de la visita de Raúl Castro a Caracas. PDVSA carga un supertanquero en el puerto de José con 1.53 millones de barriles de combustible para enviar a Cuba, según publicó ayer la agencia Reuters. La cantidad es una de las mayores que se recuerda y está formada, según la nota, por 400,000 barriles de fuel oil y 1.130.000 barriles de petróleo pesado venezolano. Nolan, el barco con bandera panameña, es propiedad de la empresa Thomas Rose Global Ventures, con sede en Nigeria, y está incluido en la lista de compañías sancionadas por Estados Unidos por formar parte de una red de contrabando de petróleo que beneficia a las milicias libanesas Hezbollah y a la fuerza iraní Quds, ambas consideradas organizaciones terroristas por Washington. Aunque el barco lleva sin mostrar su posición desde diciembre, cuando los documentos de penales de este mes en dirección a Matanzas. El elevado envío de combustible se produce pocos días después de la visita de Raúl Castro a Venezuela, donde participó en el acto por el 10º aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez. A ver, esta noticia suena extraña, tiene muchos elementos escandalosos. Vamos a consultar al respecto con un experto. Vamos a Caracas, donde está el economista especializado en petróleo, Luis Oliveros. Luis, buenos días, gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos puedes decir de esta noticia que acabo de leer, Luis? Bueno, mira, para nadie es un secreto los maromas en lenguaje venezolano, las cosas que estaba haciendo el gobierno venezolano para tratar de sacar petróleo de Venezuela, por el tema sanciones, ¿no? Han hecho trasbordos de buque a buque en alta mar, apagan los sistemas de GPS para que no los detecten, se han alquilado barcos de dudosa procedencia, como es el caso de esta noticia, y el gobierno, lo que cuando alguien le pregunta al respecto, el gobierno, cuando las pocas veces que ha respondido que bueno, que ellos están en guerra y que ellos tienen que utilizar todos los mecanismos que tienen a su alcance para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, con estos envíos de Cuba sabemos muy bien que está atravesando una nueva, que se ha vuelto costumbre, ¿no? Una nueva crisis energética, y que también Venezuela utiliza esos envíos por Cuba para comercializar su crudo por otros destinos, ¿no? Entonces, mira, al final la situación es muy lamentable porque el nivel hay muy poca transparencia. Esos pagos de ese crudo supuestamente se hacen en efectivo, y digo supuestamente porque el gobierno nunca ha dicho cómo se pagan, pero imagínate tú vender petróleo en alta mar o vender petróleo en mercados asiáticos y que los pagos sean en efectivo, ¿no? Y más por los problemas que han tenido con la banca por la guerra, por la invasión, ¿no? Por la invasión de Rusia a Ucrania, y algunos problemas que han tenido también con unos exchange de criptomonedas. Entonces, en definitiva, es una situación bastante lamentable, pero una situación que, insisto, para nada es transparente, que se presta a sospechas de corrupción, que se presta a muchísimas cosas no precisamente sanas y no precisamente que ayuden al venezolano. A ver, todo se produce luego de la visita de Raúl Castro. Según dice la nota de Reuters,
Como bien adviertes, pues aquí esto se presta a cualquier tipo de corruptelas, habida cuenta de que se habla de pagos en efectivo. Pero estamos hablando de una cantidad considerable de petróleo y combustible el que se está enviando a Cuba en este barco terrorista, el barco Nolan. Cuando hablamos de corruptelas y del dinero en efectivo, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿A qué cantidad asciende esto, Luis? Mira, César, aquí la gran pregunta, o sea, el gobierno tanto de Chávez, primero Chávez y ahora Maduro, nunca le explicó al país, o nunca le ha explicado al país, primero cuánto petróleo se le vendía a Cuba, ¿no? Uh-huh. Reportaban algunas cosas, esos envíos superaban a veces los 100.000 barriles diarios. ¿Recuerdas cuando estábamos en Petrocaribe que Venezuela mandaba una cantidad importante de petróleo para allá, donde los pagos eran en especie, donde los pagos eran a descuento? O sea, también habían muchas suspicacias y muchas preguntas y poca transparencia con respecto a esos pagos. Pero en el caso de Cuba en específico, y llama la atención, el gobierno había bajado considerablemente los envíos. Este envío es noticia por lo que tú estás diciendo, es un monto importante, pero volvemos a la misma práctica. Estamos hablando de que no sabemos bien cómo Cuba nos va a pagar o cuál es el destino de ese crudo. Lo que se dice en el mercado es que parte de ese crudo Cuba al sortear sanciones y lo vende y utiliza ese país. Cuba se quedará con algo del crudo y me imagino que también con algunas ganancias de la reventa, pero Venezuela buscando vender crudo utiliza Cuba también para colocar. En algún momento, en el mejor momento de la industria petrolera venezolana en los últimos años, por Petrocaribe se enviaron entre 250 a 300 mil barriles diarios. Pero el cash que recibió Venezuela fue bastante poco. Entre los descuentos, los pagos que se hacían en especie, ahí también estaba Nicaragua. Entonces te estoy dando nombres de países que no son precisamente los paladines de la justicia desde el punto de vista de transparencia. Sí. Entonces ahí tienes un entramado lamentable y como siempre hemos dicho, de los peores negocios de la historia de Venezuela fue Petrocaribe, con todos estos envíos, no solamente a países del Caribe, sino también Cuba, Nicaragua, etc. Luis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Siempre a la orden. Fuerte abrazo y feliz mañana. Gracias. Luis Oliveros es economista especializado, experto en los temas del petróleo. Habló desde Caracas. Son las 9:35 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. Además del modelo ruso, el régimen cubano quiere copiar el modelo bielorruso de fuerte autoridad estatal. El Estado bielorruso no permitió la destrucción de su potencial económico y científico, afirma en Cuba un funcionario de la Academia de Ciencias de Bielorrusia. El régimen cubano buscaría transformar el modelo socioeconómico que ha impuesto en la isla, tomando como ejemplo los de los regímenes aliados de Rusia y Bielorrusia. El de este segundo país fue el centro de la sesión de marzo del Consejo Nacional de Innovación, casi 2 meses después de que Moscú anunciara la creación de un programa de reformas de la economía de la isla bajo la asesoría del think tank Instituto de la Economía de Crecimiento Stolypin. Enero deja cifras mixtas en el intercambio comercial que, pese al embargo, hace que Cuba dependa de Estados Unidos para abastecer sus mercados. Las exportaciones de productos agrícolas y alimentos de Estados Unidos a Cuba aumentaron 48,7% en enero, de acuerdo con las últimas cifras hechas públicas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en un periodo en el que los donativos humanitarios se desplomaron. Según los números publicados por la entidad federal, las ventas de esa clase de productos a la isla en el primer mes de 2023 escalaron hasta los $32.394.196, por encima de los $21.783.159 del mismo mes en el año anterior, aunque menos de los $39.393.828 de diciembre del 2022. Estas sumas de exportaciones suponen un incremento interanual del 7,7% y ubican a la isla como el mercado número 52 entre los 207 destinos mundiales de alimentos de los Estados Unidos. 9
9:38 minutos de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. 2022 dejó más de 4.300 emergencias por conflicto y desastres en Colombia. Naciones Unidas y las organizaciones que forman parte del equipo humanitario país lanzaron ayer el Plan Humanitario de Colombia para este año, alertando que el año pasado fue el peor desde la firma del Acuerdo de Paz y se registraron más de 4.300 emergencias por conflicto y desastres en el país. En su primer viaje a tierras indígenas en la Amazonía, desde que asumió la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva expresó su respaldo a la creación de nuevos territorios para esas comunidades, pero no anunció ninguna demarcación concreta. Vestido con una gorra blanca y una camisa oscura en un día caluroso, Lula se dirigió a unos 2.000 indígenas con la cara pintada y tocados tradicionales de plumas que lo recibieron con canciones en la región de Raposa Serra do Sol, en la frontera con Venezuela y Guyana. Ecuador, exministra condenada, escapa de embajada argentina. El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, informó ayer a su par ecuatoriano de la fuga de una exministra del gobierno del expresidente Rafael Correa, que estaba asilada desde hacía poco más de 2 años en la residencia del embajador argentino en Quito. La policía activó de inmediato protocolos de búsqueda y captura de la funcionaria, que se mantiene como prófuga de la justicia ecuatoriana por una condena a 8 años de cárcel por corrupción en 2020. La exfuncionaria es parte de los altos funcionarios, valga la redundancia, incluidos ministros, el ex vicepresidente Jorge Glass y el mismo expresidente Rafael Correa, sentenciados por actos de corrupción, aunque ellos argumentan que son víctimas de una persecución política. 9:40 minutos de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. París. El gobierno francés, acosado en la calle por su reforma de las pensiones a 2 días del voto definitivo de su proyecto de ley, trata de utilizar la huelga en la recogida de basura, que afecta en particular a una parte de la ciudad de París, para atacar a la oposición, a la que acusa de irresponsabilidad. No es la huelga de las basuras lo que me plantea problemas, sino que es la misma Anne Hidalgo, la alcaldesa socialista de París, la que hace la huelga. Los paros de la recogida de basura, que se vienen prolongando de forma ininterrumpida desde comienzos de la semana pasada en 10 de los 20 distritos de París, han dado lugar a la acumulación de 5.600 toneladas de residuos, según las cifras dadas por el ayuntamiento en el día lunes. Lo anterior, el señalamiento de la alcaldesa Anne Hidalgo, es una cita para el presidente Emmanuel Macron. 9:41 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Francisco 10 años. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y bien, dejemos la bossa de un lado, el soul bossa de Quincy Jones, para entrar en nuestro foro de esta mañana. En el comentario editorial recordaba la sorpresa que nos llevamos todos cuando anunciaron que el cardenal Bergoglio era el nuevo papa. Y supongo que mi confusión fue generalizada cuando dije, bueno, luego del polaco y el alemán volvemos a tener papas italianos, mas no era italiano, era argentino. Dijo en ese momento Bergoglio, la primera vez que se asoma al balcón en San Pedro, ya asumido como Francisco I, que le habían traído desde el fin del mundo, de un lugar muy, muy lejos, para hacerse cargo de la Iglesia de Cristo, y pidió: recen por mí. Han rezado por el Papa los feligreses católicos en esta década. ¿Qué ha sido esta década para la Iglesia Católica? ¿Qué ha representado el primer
papa latinoamericano y el primer papa jesuita. Ese es nuestro tema de hoy con el hashtag Francisco 10 años. En Roma nos va a acompañar el buen amigo Sergio Mora. Sergio es periodista y aquí le definen como periodista vaticanista porque tiene una vasta experiencia, no solo en la política romana, italiana, sino en todo lo que concierne al Estado Vaticano. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, mira, muy contento de estar aquí con ustedes. Un buen día a todos. Gracias, Sergio. Y en la ciudad de Zaragoza, tenemos allí en la provincia de Aragón, en España, al profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza, otro buen amigo, Juan Manuel Aragüés. Juan Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por incorporarte al foro en el día de hoy. Buenos días, César. Un placer, como siempre, estar contigo. Muchas gracias. A ver, comencemos en Roma, por razones obvias. ¿Cómo se podría definir esta primera década de papado de Francisco, Sergio? Digamos que no es una definición fácil, pero indudablemente es muy positivo. Me recuerdo en el 2002, si no me equivoco, que la revista Newsweek, cuando se destapó todo el problema de la pedofilia, dijo, logrará, en la tapa, ¿no?, en la copertina que decía, logrará la Iglesia Católica sobrevivir a esta situación, que era una situación realmente muy grave, de profunda contradicción entre la enseñanza del Evangelio y lo que había ocurrido. Benedicto XVI puso las bases, pero Bergoglio dio un giro de tuerca a ese problema que indudablemente es notable. Y creo que ya solo bajo ese aspecto, hay muchos aspectos, pero creo que en ese aspecto, que en cierto sentido era el más importante porque hay un problema de coherencia, también con el problema del IOR y del Banco Vaticano, se han hecho pasos hacia adelante muy importantes, que él mismo ha dicho en una reciente entrevista, porque en los últimos días ha dado varias entrevistas que no era su costumbre. Dice que él no hace un balance, pero sí sabe que ha puesto en marcha procesos. Hace unos 5 años atrás, cuando todavía estaba un tira y afloja muy grande con el IOR, me recuerdo que en una conferencia de prensa haberle preguntado a uno de los controladores de ese proceso, de 1 a 10, a qué punto estaba el proceso de transparencia del IOR. No me contestó. Hoy en día, digamos, podemos estar seguros que está muy avanzado, realmente muy avanzado, y de lo que sé hay un ambiente muy bueno en el interior y no vuela una mosca si no tiene todo en regla. Entonces, ha habido pasos muy importantes, especialmente en esta línea de coherencia, ¿no? De coherencia en la línea de Benedicto, pero Benedicto no tenía, digamos que no tenía no digo la fuerza, porque Benedicto era muy fuerte, pero digamos Bergoglio era siempre un cura de calle que vivió la dictadura, era más recio, digamos, en esto, y creo que en estos 10 años ha cambiado muchísimo. Ya. Hablaba Sergio Mora desde el Vaticano. Le repito la pregunta ahora a Juan Manuel Aragüés, profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo definirías, Juan Manuel, esta primera década del papado de Francisco? Yo si algo no me imaginaba era ejercer de vaticanista, ¿no? Porque es un tema que no esperaba en ningún momento que se me llamara
para opinar sobre el Papa y encima para opinar con entusiasmo de manera favorable Mm, hacia el Papa. Ciertamente creo que, primero tengo que dejar claro que yo no soy un experto como Sergio en absoluto ujú, en cuestiones vaticanas, pero sí que sigo muy de cerca la actuación de Francisco, porque yo diría sin lugar a dudas que desde mi punto de vista es el único líder con mayúsculas que existe en estos momentos en el planeta. Eh, frente a dirigentes y dirigentes en muchos casos pues muy patéticos y que no son capaces de hacerse cargo de las dificultades que están viviendo las sociedades, que está viviendo el planeta, los enormes retos que tenemos. Yo creo que Francisco es muy consciente de todo esto. Lástima de su avanzada edad, porque yo creo que es la voz de la esperanza, la voz mm. de la razón, la voz de la fraternidad. Y creo que eso en estos 10 años le ha granjeado numerosos enemigos, especialmente dentro de la Iglesia. Yo creo Ujú. que dentro de la Iglesia ha encontrado fortísimas reticencias. Bueno, en España hubo un hecho tremendamente significativo, incluso gracioso, ¿no? Escuchar al líder de la extrema derecha hablar del Papa como el ciudadano Bergoglio, ¿no? Es decir, Dios. no el Papa, sino el Sí. ciudadano. No le gustó algo que había dicho, evidentemente no le puede gustar a esta gente de la extrema derecha, pues que se opone a los derechos humanos, a la fraternidad, bueno, a Mm, todo lo que son valores cristianos, a pesar de que ellos ujú. se califiquen como católicos, y este Papa realmente es un Papa que ha sabido defender esos valores que yo creo que aunque yo no sea creyente, creo que son fundamentales para buscar un camino diferente para la humanidad. Te he de comentar, Juan Manuel, que se te invitó precisamente por todo ese currículum que has expuesto, no creyente, no vaticanista, en fin, por todo eso, para Y, poder tener y sin la... embargo hablo a favor del Papa, ya ves. Bueno, he allí el detalle que hace de este papado de Francisco algo tan particular. Me llamó la atención que hacía referencia a los enemigos, incluso los enemigos dentro de la propia iglesia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sergio? Sergio Mora en el Vaticano. Sobre las dificultades que está encontrando Bergoglio dentro de la Iglesia. Entonces, de un lado, lo que es la curia romana, hay mucha cohesión en torno al Papa. La curia romana vendría a ser el gobierno de la Iglesia. Ujú. Los dicasterios serían como ministerios, solo que un gobierno tiene ministerio de agricultura, el Vaticano tiene el ministerio de la doctrina de la fe o de otros temas relacionados o de la evangelización o del desarrollo humano integral, etc. No, hay muy buen clima y mucho apoyo. Después, claro, no es simple en una religión que tiene 2000 años, que incluso cuando fue el Concilio Vaticano II no fue simple y Juan XXIII y después Pablo VI encontraron dificultades porque, o sea, lo que se viene haciendo por tradición a través de muchos siglos es, digamos, algo consolidado y por eso es más fácil de aceptar y la persona se siente más segura, ¿no? Ujú. Eh, los cardenales, digamos, de alguna manera hablado o demostrado oposición de los más de 120 cardenales, son tres, quizás cuatro, o sea que es un número que diría fisiológico. O sea, si fuera como el Partido Comunista Chino, que todos eligen al líder por unanimidad, diría que hay algo que no funciona. Ujú. En cambio, el hecho de que haya algunos que puedan criticar y que el Papa no sea elegido por absoluta unanimidad, si bien lo fue elegido en la quinta votación por más de dos tercios de los votos, o sea, con un número muy grande, demuestra que la Iglesia no es una especie de partido político que el que se opone pasa la purga y lo echan afuera.
Ya. Entonces pienso que es normal que haya, y más aún, yo creo que si no hubiera nunca ninguna oposición, creo que ningún papa, en la historia de la iglesia hasta hubo 3 papas y al mismo tiempo, o sea, Ujú. situaciones realmente muy complicadas. O sea, si todos la pensaran exactísimamente igual, no me refiero a los temas fundamentales de doctrina, pero las sensibilidades, habría algo que no funciona. O sea, yo creo que es interesante el hecho de que quien la piensa de otra manera también con respeto lo pueda decir y significa que se oye a muchas personas. Inclusive el proceso de sinodalidad es justamente para tratar de escuchar un poco más a la gente, si bien después el Papa es quien decide. Ya, muy interesante. En algo que ha caracterizado a Francisco desde un primer momento es su manera de declarar. La primera vez que le preguntaron por los homosexuales, su respuesta fue sorpresiva. Dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Le puso en un plano absolutamente terrenal. Recién le han preguntado sobre la guerra y dijo Francisco, Putin sabe que estoy disponible, se entiende, disponible para hablar. Pero allí hay intereses imperiales, no solo del imperio ruso, sino de imperios de otros lugares. Es propio de un imperio poner a las naciones en segundo plano. Esta es una declaración que tampoco se le espera a un papa. A ver, ¿qué opinas de esto? Me gustaría conocer qué representa un papa, por ejemplo, en el conflicto actual que sacude a Europa y el mundo, mantener una posición como esta. Le pregunto al profesor Juan Manuel Aragüés en la Universidad de Zaragoza. Juan Manuel. Bueno, yo creo que la declaración del Papa es muy correcta, ¿no? Está señalando lo que realmente es la guerra de Ucrania, en la que es evidente que ha habido una iniciativa, una responsabilidad fundamental por parte de Rusia, pero eso no nos debe llevar a la típica dicotomía tradicional de blanco y negro y todo está claro, ¿no? El Papa yo creo que tiene la suficiente sensibilidad como para darse cuenta de que ahí están en juego muchísimos argumentos y que si ciertamente el pueblo ucraniano es quien está sufriendo de manera dramática la situación y es a quien debemos tener siempre en el pensamiento y evitar, intentar evitar su sufrimiento y por lo tanto la guerra, pues tener en cuenta que ahí hay un juego de intereses tremendamente potente en el que otro imperio, Estados Unidos, pues está también jugando sus bazas, China está jugando sus bazas y yo creo que hay en realidad un desinterés hacia la población sufriente ucraniana, ¿no? Mm, Hacia la población que está todos los días martilleada por la artillería y en una situación terrible. A mí lo que me preocupa de esto es que alguien tan sincero como el Papa, alguien que es capaz de decir esto de Putin, pero también apuntar de manera crítica hacia Zelensky, pues evidentemente creo que no va a ser bien recibido ni en Kiev ni en Moscú, ¿no? Y mm, entonces a mí eso me preocupa. A mí eso me preocupa porque creo que podría ser una de las bazas de negociación. Yo creo que hay que jugar la carta de la negociación porque la única carta alternativa es la guerra total. O sea, sí. Rusia evidentemente no va a retroceder en sus pretensiones, a no ser que hubiera un movimiento interno en Rusia que yo no veo. La única carta es la de la negociación. Ahí creo que el Vaticano podría desempeñar un papel, pero precisamente esta contundencia de Francisco, quizá el hablar hacia afuera, ¿no? El hablar Ujú. hacia afuera, el hacerlo en entrevistas no sea lo más conveniente. Sí, desde una perspectiva, yo diría, pastoral, ¿no? Sí. Yo me siento identificado con lo que dice, pero no sé si esto es lo más beneficioso a la hora de presentarse como mediador en el conflicto. Ya, muy, muy interesante. Además que Francisco dijo algo más allá. Dijo, en poco más de 100 años hubo 3 guerras mundiales. Y dijo,
1914-18, 1939-45 y esta, que es una guerra mundial. Es el primer líder mundial que la ha calificado ya abiertamente. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con nuestro foro del día de hoy, hashtag Francisco 10 años. En algunas partes del mundo, Francisco es un papa comunista. ¿Por qué piensan eso? En esas partes del mundo. En realidad, ¿qué es Francisco? Ideológica, políticamente hablando. Dejemos eso allí, hacemos la pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Te has preguntado qué pasará con tus bienes cuando ya no estés? ¿Sabías que en Estados Unidos debes planificar tu patrimonio y sucesión porque si no, el Estado se puede quedar con lo que tanto has trabajado a lo largo de tu vida para dejarle a tu familia? El abogado venezolano-americano Ángel Martínez expresa, él es el director de Martínez Legal Firm, y él nos dice que el marco legal en Estados Unidos en lo que respecta a patrimonio y sucesión es completamente diferente al de nuestros países latinoamericanos. De manera que ahórrate un dolor de cabeza y llámalo al 305-260-6036, 305-260-6036 y la primera consulta es gratis. Esto aplica para ciudadanos residentes con o sin estatus migratorio y para extranjeros no residentes que posean bienes en los Estados Unidos. Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm. Son las 10:05 de la mañana. Estamos recordando a Azúcar Moreno porque hoy Toñi Salazar, una de las cantantes del grupo, del dúo, está cumpliendo 60 años. Tal día como hoy. Y el reloj nos indica que son las 16:00 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César, tenemos la siguiente. China, pacto de submarinos dañará la paz regional. Pekín asegura que el acuerdo AUKUS, que incluye a Estados Unidos, Reino Unido y Australia en un plan de compra, venta y fabricación de submarinos nucleares, abre una vía errónea y peligrosa. El gobierno de China advirtió este martes que el acuerdo de submarinos de propulsión nuclear alcanzado por Australia, Estados Unidos y Reino Unido supone una vía errónea y peligrosa que solo alimentará una carrera armamentística y dañará la paz y la estabilidad regional. Por su parte, también hubo declaraciones por parte del ministro de Australia en contra de lo que habían dicho los portavoces del gobierno chino. Recordemos que los nuevos submarinos permitirán a Australia entrar a partir de la próxima década en el Club de las Naciones con sumergibles de propulsión nuclear que integran solo Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia e India. Gracias, Flor Alicia. 17:00 de la mañana continuamos con nuestro foro, hashtag Francisco 10 años. Nos escribe Chere Ramos Graterol. Dice, me gusta Juan Manuel Aragüez. No hay que ser religioso ni creyente para reconocer trabajo y valores. No acusaría al Papa Francisco de izquierdas ni otros adjetivos. Creo que le ha metido su dosis de realidad al Vaticano. Viene a tono con la pregunta que había quedado en el aire. ¿Por qué se le acusa de ser el Papa comunista o el Papa izquierdista? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sergio? Sergio Mora en Roma. César Miguel, el tema es que las opiniones religiosas vistas desde el punto de vista político son un poco como querer usar un programa de Windows en un Macintosh. No funciona. Muy bueno. O sea, Muy bien.
Es entonces, pocos días atrás, con motivo de estas entrevistas que ha dado a Clarín, le preguntaron, ¿pero usted es comunista? ¿Usted es peronista? Él dijo, yo no soy peronista, yo no soy comunista. Y la otra vez conversando contigo, te comentaba que en un programa una reunión que tuvo para la Confindustria, o sea, los empresarios de Italia, les habló y les subrayó lo que es el principio de subsidiariedad. O sea, que el Estado no tiene que entrar en donde, en donde la empresa privada puede trabajar. Ahora, ese principio de subsidiariedad es lo más contrario que puede haber al estatismo, por lo tanto al comunismo, al fascismo y a todo lo que querramos. El problema es que a veces se toma una frase o se toma algo y de ahí se construye. Entonces, el problema, y eso es un problema bastante serio del periodismo hoy, que es el de la pirámide invertida. O sea, nosotros tomamos la palabra o una frase, que es lo más impactante porque atrae más, y a veces perdemos el contexto. Recuerdo un viaje que el Papa dijo que habló de la familia, de la importancia, y puso como ejemplo las familias que tenían 3 hijos y no sé qué, y después en un momento dijo, porque si una madre corre riesgo, no es que puede seguir teniendo hijos, al final no somos como conejos. Al día siguiente, en los títulos, el Papa, no hagan hijos como conejos, ¿no? Y el Papa, cuando leyó ese título, dice que una persona que estaba cerca de él comentó, pero el Papa dijo, pero yo nunca he dicho esto. Y en realidad lo había dicho, pero era una frase, digamos, en un contexto. Entonces, el problema es que a veces cuando se habla de solidaridad, de ayudar a los desfavorecidos, que son todos valores cristianos, ¿no? La caridad, inmediatamente algunos ya piensan que no, que hay que quitarle al rico para darle al pobre, y justamente en esa reunión para empresarios, el Papa en ningún momento le dijo a los empresarios, dejen de hacer empresa, dividan. No, el Papa le dijo, hagan empresa, creen puestos de trabajo, creen riqueza Entonces, depende a veces un poquito cómo se aíslan los temas o cómo se enfocan para que queden un poquito distorsionados. Y otro caso que tú me habías preguntado la vez pasada era el de Ernesto Cardenal, ¿no? Exacto, Que había sí. estado en la revolución sandinista, que él había combinado de todos los colores, que Juan Pablo II, cuando él le quiso besar el anillo, le dio un flor de reto. El Papa lo perdonó, pero lo perdonó ya en el lecho de muerte, cuando estaba, o sea, al final el perdón no se puede negar a nadie. Ahora, claro, visto desde el punto de vista político, uno puede decir, bueno, entonces si le perdona a Cardenal era comunista o si... No, no es simple y no es así. O sea, yo creo que el Papa siempre, no, creo no, seguramente ha defendido la doctrina social de la Iglesia, que es muy equilibrada, que es muy equilibrada. O sea, no porque quiera sacar al que tiene más, sino porque el que tiene más tiene que ser generoso con él, pero por una cuestión de ética, digamos, de cristianismo. Por eso el problema de ubicarlo en fajas ideológicas es muy complicado y no funciona. Ya. Hablaba Sergio Mora desde el Vaticano. Te paso la pregunta a ti también, Juan Manuel. Bien, y viste que fuiste aplaudido por nuestra oyente Chere Ramos Graterol. Bueno, aún quedan unos minutos, ya veremos cómo acaba la cosa. Pero me gustaría tu posición. ¿Cómo ves eso de que para algunos Francisco es una especie de intruso, un anticristo metido allí en el Vaticano? Fíjate que me llamaba mucho la atención la anécdota que yo no conocía, que ha contado Sergio, en torno a Juan Pablo II y Ernesto Cardenal, Sí, ¿no? sí. Que Juan Pablo II perdone en el lecho de muerte a Ernesto Cardenal, cuando yo creo que más bien hubiera debido ser al revés, ¿no? Que Ernesto Cardenal perdonara a Juan Pablo II por su actitud tan soberbia y tan anticristiana en ese viaje que creo que luego fue a parar al Chile de Pinochet, ¿no?
Yo recuerdo una declaración de Francisco al principio cuando le dijeron esto de que si era comunista y tal, que me gustó mucho, porque dijo, en cualquier caso nosotros llegamos antes, ¿no? Me pareció magnífico. Le dijo, nosotros estábamos antes, ¿eh? Sí. Y creo que en cierto modo mm, lo resumió de manera magnífica. ¿Por qué? Porque ciertamente yo creo que podríamos incluso definir el comunismo como un cristianismo sin Dios. Yo creo que Ujú. los valores que defiende el comunismo, cuando hablo de comunismo en absoluto estoy hablando de stalinismo, ¿eh? Ni estoy Ujú. hablando de China, ni estoy hablando de ese tipo de cuestiones que me repugnan profundamente. Ujú. Los valores del comunismo, los valores del cristianismo, esa idea de común, Ujú. son ideas que están muy cercanas. Entonces, cuando nos encontramos con un papa de verdad, un papa de los pobres, a diferencia de lo que habitualmente ha habido en la Iglesia, cuando recordamos la doctrina social de la Iglesia, cuando recordamos el Evangelio, ¿no? A Jesús en el templo azotando a los mercaderes que habían convertido la casa del Ujú. Padre en un mercado, ¿no? Cuando recordamos el camello y el ojo de la aguja y este tipo de cuestiones, vemos que, es que el cristianismo es una doctrina de defensa del humilde, de defensa del pobre, ¿no? Y desgraciadamente la Iglesia en su historia ha tendido a colocarse en el otro lado del ámbito social, ¿no? Se ha colocado generalmente cerca del poder, se ha cobijado cerca del poder y ha mantenido unos valores que muchas veces contradecían en realidad lo que es la doctrina de la Iglesia. Entonces, yo creo que las etiquetas no son importantes. A mí no me. Fijaos, yo a veces discuto con gente de mi entorno, gente pues como yo, atea, muy de izquierdas Ujú. y tal, y que me critican al Papa y yo les digo, claro, pero es que vosotros lo que quisierais es que el Papa dijera que Dios no existe. Claro, y eso, claro, es una barbaridad tan enorme. Alegrémonos de que tenemos un Papa que tiene una visión del mundo muy razonable, muy Ujú. solidaria, muy de defensa del desfavorecido. Y yo creo que quien califique a eso de comunismo, yo le calificaría directamente de cristianismo. Ya. Quien lo califique como comunismo es que está muy lejos del cristianismo. Hablaba Juan Manuel Aragüez, profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Hay un detalle importante. Cuando mencioné las declaraciones recientes de Francisco con relación a la guerra en Ucrania, que es el primer líder que ha dicho en poco más de 100 años hemos tenido 3 guerras mundiales, la primera, la segunda y esta, que ya es una guerra mundial. ¿Qué rol ha jugado el papado en los conflictos armados previos? Por ejemplo, el rol de eh, Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial, o el de Pío XII, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo Pablo VI durante la guerra de Vietnam. En medio de estos conflictos armados, ¿cuál ha sido el rol del papado para entender un poco lo que puede hacer Francisco en este caso? Le pregunto a Sergio Mora, perdón. En cada época habría que entenderlo y depende mucho del contexto histórico. En este momento actual, y creo que un poco se aplique a todas las épocas históricas, en una reciente entrevista a Isabel Piqué de La Nación, el Papa le dijo, no tenemos un plan de paz para Ucrania. ¿Qué es un plan de paz? El plan de paz es que Rusia se queda con esto. No, eso no lo tenemos. Un plan de paz no lo tenemos. Lo que sí tenemos es una mediación de paz, un deseo de paz, ¿no? Entonces, y eso es muy importante. En cada época histórica esto creo que se manifiesta de diversas maneras. En lo que va del conflicto, el Papa habló más de 100 veces, 110, 112 veces de la agresión Rusia a Ucrania. En los últimos 2 meses habló
cinco veces, o sea, no es que el problema ha estado ausente, pero raramente ha hablado de Putin, porque en el fondo el problema no es Putin, es más grande que él. Me recuerdo cuando tuve la suerte de seguir al Papa en el viaje a Malta, en el vuelo de regreso, los vaticanistas americanos, o sea, de Estados Unidos, estaban enloquecidos porque el Papa hablara de Putin, mal de Putin y no sé qué. Y el Papa fue bastante claro, dijo que el problema era mucho, un país no es solo una persona. Y creo que si bien no quedan dudas que el Papa ha condenado la agresión rusa, no quedan dudas, siempre ha tratado de mantener una posición eh, relativamente neutral, super partes, porque también el Papa dijo en alguna oportunidad de que la NATO había ladrado y provocado muy cerca de las fronteras de Rusia. O sea, el Papa ha querido mantener una posición en la cual pueda mediar en un determinado momento. Y esto es muy importante para un país como Rusia, en la cual en materia religiosa es muy conservador, en la cual Kirill está es carne y uña con el gobierno, en la cual incluso dijo que quienes iban a morir en esta guerra se iban a ir derecho al cielo, que yo ni sé si en las cruzadas, sí, quizás en las cruzadas algún papa había dicho algo de ese tipo, pero estamos hablando con una diferencia de siglos. Entonces, la opinión prácticamente es el único líder internacional que podría tener voz y podría ser escuchado en una mediación. Y fue lo que quiso en un primer momento. Apenas empezó la guerra, fue él personalmente a la embajada rusa a golpear la puerta, a pedir un encuentro con Putin. Lavrov le dijo que no era el momento, que no necesitaban. O sea, es un poco la persona que va a poder mediar cuando en un determinado momento se vea que la situación no da para más. Ya. Hemos llegado al final del programa y no quiero, ya que Sergio dio su opinión, me gustaría el cierre entonces contigo, Juan Manuel, que por cierto la misma oyente, Chele Ramos Graterol, acaba de escribir bingo, magnífica respuesta de el profesor Aragüez. Brevemente entonces, Juan Manuel, por favor, para cerrar, a manera de conclusión. Bueno, yo desde luego no soy competente para hacer una historia del papado con respecto a los conflictos. Sí que quiero recordar solamente un hecho que casi preferiría olvidar, ¿no? Y es en el contexto de nuestra guerra civil, como la Iglesia sí que se llegó incluso a declarar la guerra civil, el levantamiento fascista, como una cruzada de liberación. Efectivamente, vinieron a liberarnos de la democracia los fascistas y lo consiguieron. Pero no quiero mirar hacia el pasado, sino, bueno, recoger las palabras de Sergio, ¿no? Ojalá el Papa pueda hacer esa labor de mediación, pueda poner freno a este horror que estamos viendo, a este horror y a este tremendo peligro que estamos viendo en Ucrania y pueda contribuir con la inteligencia que habitualmente está demostrando, con su sensibilidad, pues a acabar con a colaborar para acabar con ese conflicto. Ojalá sea así. Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. César Miguel. Dígame, Sergio. No, una ultimísima cosa. A ver, el por Papa favor. En diversos viajes, incluso en los países musulmanes, siempre ha dicho, la guerra nunca es santa. Y cuando habló con Kirill le dijo, yo no entiendo estas cuestiones, si históricamente o no. Yo sé que es una guerra entre países cristianos y la guerra nunca la guerra es santa. Ya. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Sergio Mora, destacado periodista en el Vaticano, y Juan Manuel Aragüez, profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias, queridos amigos. Sí.
Sí. Saludos, Sergio. Gracias, gracias. Son las 10:23 de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:26 de la mañana. La noticia fundamental que llena de angustia y nerviosismo a no pocos es la que nos remite al tema bancario luego de la debacle del Silicon Valley Bank. Es la mayor quiebra bancaria en el país desde el año 2008 y llega por sorpresa en el 16º banco de la nación con más de 200.000 millones en activos. Y surgen de inmediato dos preguntas. ¿Está a salvo mi dinero? ¿Es seguro el sistema bancario? Tratemos de buscar respuesta a estas dos preguntas. Vamos hasta Washington. Allí, en la línea telefónica, está Isaac Cohen, analista y consultor económico y financiero. Isaac, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Mucho gusto. A ver, en primer lugar, ¿qué ha ocurrido con Silicon Valley Bank? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que en una situación como esta, los bancos tienen problemas porque sus reservas los mantienen en bonos. Uh-huh. Y cuando tienen necesidad de cobrar esos bonos porque probablemente tienen que cumplir un pedido de dinero o un reclamo de algún depósito o algo, resulta que los bonos ahora valen menos porque las tasas de interés de los bonos han subido, porque la Reserva Federal, el Banco Central, está tratando de controlar la inflación subiendo las tasas de interés. Y el banco tuvo dificultades para vender esos activos y para cumplir con algunos de sus compromisos. Entonces, en vez de dejarlo caer, como hubiera sido, digamos, hubiera sido natural en circunstancias normales, las autoridades prefirieron intervenir para evitar que hubiera pérdidas, y ya no solo para los depositantes que tienen más de $250,000 en sus cuentas, porque esos están asegurados. Los que tienen más de eso no tienen ningún tipo de seguro, pero el gobierno ha decidido establecer un fondo para este tipo de situaciones y evitar que hayan corridas en contra de los bancos para evitar que haya inestabilidad o turbulencia en el sistema financiero. Todos sabemos que el miedo es libre y, por supuesto, basta un incidente como el del Silicon Valley Bank para que el pánico se apodere de la mayoría y vengan los temores que puedan llevar lamentablemente a una eventual corrida. Están las dos preguntas que formulé, las que se está haciendo la gente. ¿Está a salvo mi dinero? ¿Es seguro el sistema bancario? ¿Qué nos puedes decir, Isaac? Bueno, está ahora mucho más seguro, porque antes lo que había era un seguro para todos aquellos que tienen menos de $250,000 en su cuenta. Uh-huh. Eso está asegurado siempre y este seguro existe desde hace mucho tiempo, pero ahora resulta de que el Banco Central ha decidido establecer un fondo de emergencia para que cuando haya un banco que tenga este tipo específico de dificultad, que no pueda cumplir con sus compromisos, para evitar que haya una corrida en contra de ellos porque haya un pánico, una preocupación de que no se le va a volver sus depósitos a las personas, ahora van a poder recurrir al Banco Central y utilizar esos bonos que tienen del Tesoro de Estados Unidos como reserva para retirar recursos que les permitan cumplir con sus compromisos. Porque los depósitos de las personas son pasivos para los bancos, son deudas que los bancos tienen con las personas. Ahora, la pregunta se la hace un ciudadano, por supuesto en Seattle, pero se la hace un ciudadano
en Denver, Colorado, en Boston, Massachusetts, en Raleigh, Carolina del Norte. ¿Está seguro mi dinero en cualquier banco? Efectivamente, ha estado seguro siempre de $250,000 para abajo. Cualquiera que tenga menos de $250,000 no tiene que preocuparse. Ese dinero se le devuelve cuando quiera. Gira un cheque o va al banco y lo retira, lo que sea. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con los depósitos de más de $250,000? Y este banco tenía cuentas enormes, sobre todo de empresas que estaban empezando a operar en el sector tecnológico. Y eso generó un pánico de parte de los inversionistas porque se preocuparon de que no se les fuera a devolver su dinero. Y muchos de estas compañías nuevas tenían sus depósitos de capital de trabajo, por ejemplo, para pagar planilla y todo eso, los tenían en el banco. Pero ahora el Banco Central ha decidido establecer este fondo para evitar ese tipo de emergencia y para evitar el pánico, sobre todo, para que no haya esta preocupación de que el banco no me va a devolver el dinero. Ya. Muy bien. ¿Puede pasar lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank en otro banco con características similares? Bueno, sí puede pasar. O sea, los bancos a veces no tienen la capacidad de recuperar sus recursos en una forma inmediata para poder cumplir con sus obligaciones. Pero en este caso lo que hay es esta ventanilla a la que pueden ir al Banco Central y retirar esos recursos para evitar que haya pánico. Entonces yo creo que el sistema bancario va a tener mucho más estabilidad ahora. Muy bien. Isaac, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en esta mañana. Un placer para mí, César, como siempre. Isaac Cohen es analista y consultor económico y financiero. Nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 10:33 de la mañana acá en Conexión Radio. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar con abogados de experiencia. Así son las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Tienen amplia experiencia en el área de inmigración. Se especializan en visa de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Te asesoran de manera efectiva y te acompañan a lo largo de todo el proceso. Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218 y la primera consulta será gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:34. Se renueva el acuerdo de exportación de cereales de Ucrania. Naciones Unidas dice que la salida de cereales ucranianos es crucial para la seguridad alimentaria mundial. A ver, esto en el contexto de la guerra. ¿Por cuánto tiempo se mantendrá este acuerdo, ya que la guerra, por lo visto, va para largo? Consultemos con el internacionalista, PhD en Derecho Internacional, experto en seguridad y geopolítica, César Niño. Vamos hasta Bogotá. César, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, a ti, gracias por la invitación como siempre, un placer conversar contigo y con tu equipo. A ver, este acuerdo se ha prorrogado ¿por cuánto tiempo, César? Bueno, hay una prórroga inicial de 60 días. Recordemos que ya había habido una prórroga del año pasado por 120 días que se terminan el 18 de marzo de este año. Esta prórroga es un instrumento tal vez por aliviar un poco el desabastecimiento y la crisis de seguridad alimentaria en el planeta. No obstante, pues como los medios de comunicación lo han tocado y por supuesto también como el Kremlin lo ha puesto sobre la mesa, esto se ha reducido a 60 días básicamente porque Moscú argumenta que se le han violado algunos de sus intereses en la iniciativa de cereales del Mar Negro, que es el nombre oficial que tuvo este protocolo de exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos desde el año pasado.
A ver, ¿qué está reclamando Rusia? ¿Por qué? Bueno, lo importante aquí es que Rusia empieza a reclamar o se oponen más bien a esta prórroga de 120 días y por eso dan solamente la mitad, 60, porque la iniciativa del Mar Negro, según Moscú y según el Kremlin, ha violado ciertos intereses del acuerdo por parte de los rusos. Y es que su postura en esta oportunidad está básicamente incluyendo que sea, digamos, los bloqueos financieros, bloqueos económicos, los bloqueos comerciales. Ya. Pasando a otro asunto, ya que la guerra en Ucrania se nos ha caído la llamada con César Niño en Bogotá. Ya Laurita está intentándolo de nuevo. Ahora sí estás de nuevo con nosotros, César. Termina Listo, qué pena, se cayó la llamada. No sé. Entonces, estaba recordando un poco cuáles son los reclamos de Rusia. Los reclamos para no extender la prórroga 120 días, sino 60. Y es que no se le ha autorizado a los rusos exportar fertilizantes sin sanciones internacionales. Esa es la tesis inicial. ¿No? Y por eso es que llama mucho la atención que el Kremlin esté lo suficientemente preocupado, precisamente porque las sanciones económicas y financieras pues han golpeado drásticamente sus finanzas macroeconómicas. Ya. Pasando a otro asunto o a otro lado de la geografía planetaria, la guerra en Europa del Este no tiene fin, se puede prolongar por mucho tiempo más y se empieza a calentar la situación en el Pacífico. La fotografía ya es harto elocuente. Biden en el centro, a su derecha el primer ministro del Reino Unido y el primer ministro australiano. Y detrás de ellos es el mar y detrás en un muelle un inmenso submarino nuclear. Ya los chinos han reaccionado con vehemencia. ¿Y qué puede ocurrir acá, César? Bueno, interesante es que Estados Unidos, Reino Unido y Australia han pactado desarrollar un nuevo tipo de submarino nuclear. Esto significa, entre otras, que ha empezado una nueva era nuclear, tal vez, y no nos habíamos dado cuenta, porque pensábamos todavía que teníamos un gran fantasma de la Guerra Fría que había empezado a concluir. Todo lo contrario, este acuerdo entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido implica la primera transferencia tecnológica atómica de Washington en los últimos 65 años. Básicamente, el objetivo es aumentar toda la capacidad de disuasión que tiene la alianza, como se conoce, digamos, en términos de relaciones internacionales, AUKUS, frente a China. Es una tensión en cuanto a que Estados Unidos y los aliados occidentales han logrado comprender el ascenso de China y los peligros que podría tener en términos de seguridad internacional, sobre todo en el Pacífico. La tensión con Taiwán, la tensión con Japón, el asunto con Corea del Norte, con Corea del Sur. Recordemos que hace un par de horas también hubo pruebas de misiles balísticos norcoreanos sobre espacios circundantes a Corea del Sur y esto generó, por supuesto, toda una suerte de tensiones que preocupan, por supuesto, a la salud de la paz y la seguridad internacionales. No obstante, este acuerdo tripartito entre Washington, Londres y Canberra, pues efectivamente genera una sensación que ha habido o que existe una nueva carrera armamentista, una tensión nuclear y seguramente un nuevo dilema de seguridad en el Pacífico que pues estamos viendo viejos fantasmas de la Guerra Fría. Aparte de decir que el acuerdo es una vía errónea y peligrosa que solo alimentará una carrera armamentística y dañará la paz y la estabilidad regional, frases de la respuesta china. Aparte de esto, ¿qué puede hacer China? Bueno, China posiblemente pueda hacer algo similar, ¿sabes? Y esto significa que hay un reacomodamiento del equilibrio de poder en el Pacífico. A la respuesta a Estados Unidos, a Reino Unido, a Australia, China puede hacer cosas similares, por supuesto, en los espacios que más le interesen a Estados Unidos y a Occidente, no solamente en el Pacífico, sino por supuesto en el Asia continental.
Recordemos las posturas y la cercanía que, por supuesto, China tiene con Corea del Norte. Recordemos la postura que China tiene, por ejemplo, en las influencias sobre África. Estamos a puertas de conocer tal vez un nuevo juego en el tablero de ajedrez de la geopolítica mundial. Y este plan estratégico anunciado en septiembre del año pasado, porque no es nuevo lo que hace el acuerdo AUKUS, mejor dicho, que es el acrónimo para que todos nuestros oyentes lo tengan presente, es el acrónimo de Australia, Reino Unido en inglés y Estados Unidos en inglés, por supuesto. Uno podría decir que si pretende defender los intereses compartidos de las tres potencias que acabo de mencionar, efectivamente China también podría hacer lo mismo, y recordemos con el famoso Belt and Road, que es ese círculo de seguridad que China ha logrado trazar en el Asia y por supuesto en sus zonas de influencia más cercanas. Yo creo que esta respuesta, digamos, China ya consiguió que Estados Unidos y Reino Unido junto con Australia le respondieran a su iniciativa del Belt and Road. No obstante, esto podría generar una escalada, por supuesto, de alianzas militares, de alianzas de seguridad, y claramente esto podría de pronto desequilibrar un poco la balanza en cuanto a que recordemos que en semanas anteriores China le había propuesto al presidente Putin que hiciera todo lo posible por concluir en un acuerdo de paz. Esto podría verse tal vez en bambalinas, un poco a la incertidumbre, y seguramente la paz regional hoy está en vilo. Ya. César, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César, muchas gracias por la invitación. Un placer. César Niño, internacionalista, PhD en Derecho Internacional, nos habló desde Bogotá. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, el reloj indica en este momento 10:46 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos ya para cerrar? Bueno, la información del índice de precios al consumidor en el mes de febrero. El indicador de inflación publicado hace minutos mostró que los aumentos anuales de precios continuaron desacelerándose en febrero. El IPC midió 6% para el año que finalizó en febrero, por debajo del 6.4% de enero y en línea con las expectativas de los economistas. Es el octavo mes consecutivo que la tasa anual ha disminuido y marca el nivel más bajo desde septiembre de 2021. La inflación ha tocado techo, pero no ha entrado en hibernación, dijo Mark Henrich, analista económico senior de Bankrate. Sobre una base mensual, los precios subieron un 0.4%, lo que representa un enfriamiento de la tasa de crecimiento mensual de enero del 0.5%. Gracias, Flor Alicia. Hoy, 14 de marzo, es el Día Internacional de las Matemáticas. Cada año se propone un tema para despertar la creatividad en torno a este tema y animar la participación. Y para este año 2023 se ha decidido que el tema sea Matemáticas para todo el mundo. Todas las personas tienen habilidades matemáticas, unos más que otros, pero en definitiva, todos las aplicamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hoy es el día de pi. Sí. Así es. Pi es el número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Está considerado un número irracional, así como una constante matemática de gran valor. ¿Y sabes por qué? Porque es hoy 3.14. Porque es lo más cercano al 3,1416. Exactamente, por eso. Ajá. Al parecer el número pi es muy antiguo. Escucha esto. Se cree que ha sido utilizado desde hace miles de años, mucho antes de que lo usaran los babilonios. Para los egipcios, el número pi tenía mucho que ver con la construcción de las pirámides. Y también los chinos tienen muchas historias que contar de este extraordinario y misterioso número. Gracias al pi, al número pi, se hicieron las pirámides. Muy bien. Y hoy es también el Día Mundial de la Endometriosis. La endometriosis consiste en la aparición y crecimiento
de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Es menos frecuente que la endometriosis aparezca fuera del abdomen, como en los pulmones o en otras partes del cuerpo. Se han descrito casos raros de endometriosis, incluso en el cerebro. ¿Tú puedes creer eso? Imagínate. No existe cura para la endometriosis, aunque existen diferentes tratamientos que incluyen analgésicos para el dolor, tratamiento hormonal y cirugía. Tengo otra noticia también que ha salido publicada hoy, César. Quisiera compartirte mientras tratamos de hacer contacto con la persona que teníamos prevista para esta hora en relación a un evento que va a ocurrir aquí en Miami. Pues tiene que ver con Rusia, y es que finalmente los diputados rusos aprobaron este martes una enmienda legal que castiga con duras penas de hasta 15 años de cárcel a quienes critiquen a los grupos armados como los mercenarios de Wagner, quienes lo habían pedido justamente, o difundan información falsa sobre los voluntarios que participan en la invasión militar a Ucrania ordenado por el régimen de Vladimir Putin en febrero de 2021. Además, la reforma también estipula penas de hasta 7 años de prisión para aquellos que prestigien a cualquier participante místicamente operación militar especial. Las enmiendas buscan extender la normativa ya existente para los miembros de las Fuerzas Armadas a todos los participantes en la campaña, incluidos los mercenarios de Wagner. Y también tengo aquí otra noticia. Se trata de que la Comisión Europea va a anunciar sus próximos pasos el miércoles para lanzar un esquema para que los países compren en conjunto gas en los mercados globales. Mañana nuestros servicios anunciarán los próximos pasos en la compra conjunta de gas, y al hacerlo, al diversificar nuestros suministros de gas fuera de Rusia, hay menos espacio para que Rusia manipule nuestros mercados, dijo el comisionado de Energía de la Unión Europea, Kadri Simpson, en una conferencia de prensa. Gracias, Flor Alicia. Vamos a Beatriz Urguelles, publicista del Cubic Center. Beatriz, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, César Miguel? Muchas bien. Gracias. A ti por atendernos. ¿Qué vamos a tener en el Cubic Center? ¿Cuándo será esto? Esto va a ser este sábado 18 de marzo a las 8 de la noche. Esto es un tributo a Fania que estamos haciendo dentro de nuestro programa Little Havana Social Club, que presentamos pues 2 o 3 durante el año. El primero de este año fue Tambores, y ahora vamos con este tributo a Fania, que es algo que la gerente general del Cubic Center, Melissa, tenía pues desde hace más de un año tratando de hacer, y lo hemos logrado con Tony Zúcar, su madre Mimi Zúcar y la orquesta Mixtura, y va a estar participando el productor y animador, el DJ Mr. Power. Magnífico. Entonces, este sábado a las 8 de la noche en el Cubic Center. Sí, esto va a ser al aire libre. Nosotros, pues, para los que han venido antes a nuestro programa Little Havana Social Club, hay un stage grande afuera con pista de baile, food truck, barras, en fin, es un evento realmente muy atractivo para la comunidad, y los tickets tan solo cuestan $15. Muy bien, gracias por atendernos, Beatriz. Allí nos veremos. Por favor, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Beatriz Urguelles del Cubic Center. Son las 10
y 53 minutos de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción, César Miguel Rondón.